agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir en esta mañana la palabra del Señor y continuando con la serie que mencionaba mi esposo, verdaderamente libres. Y él ya nos compartía precisamente sobre la redención, que no es otra cosa sino que en ese acto de redención para nosotros hemos sido libres del pecado. Esto es lo que Jesús hizo y fue algo inmediato. No nos dio un vale para que después lo cobremos, para que después vayamos a hacerlo efectivo. En el momento en que tú le rendiste tu vida al Señor, en ese momento fueron perdonados tus pecados. Fueron perdonados mis pecados. Y mi esposo mencionaba, no solamente fueron perdonados, sino que Dios ya no lleva cuenta de ellos. Ya no se acuerda más de ellos. Así es que el primer tema de esta serie, verdaderamente libres, fue precisamente la redención. Algo maravilloso que se efectúa en tu vida y en la mía, y que se sigue efectuando en todo aquel que se acerca a Cristo. Y segundo tema o segunda parte que yo voy a compartir con ustedes es la restauración. Y la restauración tiene que ver con que tú y yo somos libres del pasado. La redención es que somos libres del pecado. La restauración es que somos libres del pasado, porque cada uno de nosotros tenemos un pasado. Cuando la redención llegó a nuestra vida, cuando ese acto maravilloso del perdón de nuestros pecados cambió nuestro presente hoy. Obviamente está impactando nuestro futuro de ahí, pero este acto de restauración nos hace libres del pasado. De ese pasado que todos tenemos y que a muchos de nosotros nos persigue. Y no solamente nos persigue, sino que nos condena. Si aquí pudiéramos ver, si aquí se pudiera develar un poquito del pasado de cada uno de nosotros, quizás muchos de nosotros nos daría vergüenza, nos sentiríamos incómodos, pensaríamos que no somos dignos de estar sentados aquí, porque el pasado existe, el pasado que nosotros hemos vivido, que tenemos, existe, pero el Señor nos hace verdaderamente libres precisamente de ese pasado que nos atormenta, que está ahí, que en muchos de nosotros no es tan pasado, porque lo tenemos presente todos los días ahí, y como dije hace un momento, inclusive nos condena. Y la siguiente parte de la serie que compartirá mi esposo es transformación, libres de nuestro egoísmo, libres de nosotros mismos, lo que Dios tiene que hacer, librarnos de eso también. Pero bueno, yo comparto con ustedes entonces precisamente la restauración, libres del pasado. Y leemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan 8, 31, 32, y vemos el verso 36 también de la versión RB60. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. ¿Por qué no ora conmigo en este momento y le decimos: Señor, estamos listos esta mañana para que tú nos hables, para que tú hables, Señor, a nuestro corazón? Estamos dispuestos, Señor, y tienes el permiso. Dile al Señor: tienes el permiso de llegar a través de tu Espíritu Santo a lo más profundo de mi corazón y mostrarme, Señor, qué es lo que hay ahí, qué es lo que verdaderamente, Señor, hay en mi vida, en mi corazón. Tienes, Señor, el permiso de hacerlo en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. En este pasaje que leemos, Jesús dirige estas palabras que acabamos de leer a una audiencia absolutamente religiosa. Eran judíos que incluso habían creído en él como Mesías Salvador de Israel. Ellos pensaban que su linaje y su fe religiosa los hacía especiales y diferentes a los demás. Y sí lo eran. Si eran especiales y si eran diferentes a los demás, pero no podían ver que su religiosidad vana los había separado del propósito de Dios para ellos, porque eso es lo que hace la religiosidad. Hasta el día de hoy, muchos creyentes aún no han experimentado la plenitud de la vida en Cristo, porque permanecen atrapados en tradiciones y en la ceguera religiosa de su propio orgullo. Ellos dijeron: si somos hijos de Abraham, o sea, tenemos linaje, somos descendientes. Y a veces nosotros podemos toparnos con personas que dicen: es que mi familia es de abolengo. Yo en la vida cristiana soy cuarta generación, quinta generación, tercera generación, y mis abuelos, mis padres, y empezamos a sacar como las cartas de presentación o las credenciales, pensando que eso nos hace especiales o nos hace diferentes a los demás. Y bueno, sí somos especiales y somos diferentes, sí, pero eso no nos da el valor a cada uno de nosotros, porque a Jesús derramó su sangre y entregó su vida por todo aquel que le rinde su vida a él, que le recibe. Entonces, esto no se trata de abolengo, no se trata de dinastía, no se trata de generaciones que han caminado rectos delante del Señor. Esto se trata de alguien que es capaz de rendirle su vida al Señor y de decirle: yo te necesito. La salvación que hemos experimentado por fe en Jesucristo ha hecho posible reconciliarnos con Dios y comenzar una nueva vida por el poder de su redención que vimos el domingo pasado, por el poder de la redención que nos ha perdonado nuestras faltas, nuestros pecados. Sin embargo, en nuestra nueva vida en Cristo debemos también experimentar un proceso de sanidad y restauración en nuestra alma. Un proceso de sanidad y de restauración en nuestra alma, hermanos. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales que nos conectamos con el Señor, pero vivimos en un cuerpo que se cansa, que se enferma, que en muchas ocasiones necesita ser tocado para ser sanado, que necesita ser atendido, sí, pero tenemos un alma. Es el lugar donde están las cosas que nosotros decidimos, y donde están las emociones, la voluntad y todo eso que pasa en nosotros, en nuestro interior. Esta obra de santificación que yo mencionaba hace un momento, y de sanidad y de restauración que el Espíritu Santo opera en nosotros. Nadie más puede hacerlo, pero el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros. Debe abarcar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, nuestras emociones también,
nuestros pensamientos y las motivaciones más profundas de nuestra alma. Las motivaciones más profundas de nuestro ser interior. No todas las emociones y los pensamientos negativos desaparecen automáticamente cuando nos convertimos a Cristo. Yo quisiera que fuera así. Yo a veces le digo a mi esposo, ¿por qué cuando recibimos a Cristo, le entregamos nuestra vida? O sea, Dios no cambia todo así inmediatamente, así como se efectúa inmediatamente el perdón de nuestros pecados. Pero yo digo, ¿por qué el Señor no quita de nosotros todo nuestro pasado, pues, y todo eso que sigue afectándonos día con día? Porque venimos a Cristo y de repente ya estamos en Cristo, ya estamos en una nueva vida, pero aún luchamos con muchas cosas que vienen y nos siguen afectando. Aún sigo teniendo pensamientos que no debieran de estar ahí. Aún sigo albergando en mi corazón ese resentimiento, ese coraje, esa amargura, esa ira, esas situaciones que se supone no debieran de estar ahí. ¿Por qué? Porque ahora soy una nueva criatura, porque ahora estoy en Cristo y tengo una nueva vida. Pero cuando venimos a Cristo, eso no desaparece automáticamente. Cuando nos convertimos, miren, nacemos de nuevo espiritualmente y eso es inmediato. Eso es una experiencia sobrenatural por la cual somos salvos de la muerte y pasamos a una vida diferente, de muerte a vida, de las tinieblas, de la oscuridad, a ser ahora hijos de Dios. Eso sucede cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Eso es algo inmediato. Sin embargo, nuestra manera de pensar no cambia automáticamente. Nuestras emociones y sentimientos alimentados por una mente no renovada necesitan ser sanados y necesitan ser restaurados por el poder de Dios. Eso es una realidad en nuestra vida. Sí, por eso hablamos tanto acerca de la renovación y estamos hablando y diciendo, es que lo primero que tiene que ser renovado es nuestra mente, somos nosotros mismos, porque cuando una mente no está renovada, va a estar siempre con esos pensamientos que se supone no deberían de estar presentes. Están ahí. Y no es algo que sucede automáticamente cuando venimos a Cristo y que se borra todo nuestro pasado. No, no sucede así. La verdad de Dios es una realidad, pero también la mentira del adversario. La verdad de Dios y la mentira del adversario. Esto es algo que está presente en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo 13, del 24 al 26. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El hombre fue y sembró buena semilla, pero el adversario fue y sembró cizaña, mala hierba, algo que está ahí. Mi papá dedicó toda su vida a la agricultura, sembró la tierra. Yo estoy familiarizada con esos procesos, no porque haya ido a hacerlos, sino que en mi casa era común hablar de los ciclos del riego, de la siembra, de la fumigación, de
de todo eso de preparar la tierra. A veces mirábamos en casa sacos de grano y yo pensaba que eran para consumo, pero mi papá decía que era la semilla de siembra. Y entonces siempre decía, no, eso es para sembrarse. Y la semilla esta es que esa semilla es buena y esa es la que vamos a sembrar. Entonces yo aprendí en esos procesos a ver y el tiempo de la cosecha y todo lo que los agricultores viven, ¿verdad? Que a veces le ponen todo su corazón y esperanza y resulta que el producto no rindió lo suficiente, no tiene precio y qué sé yo, todo eso que sucede. Bueno, Jesús hablaba a sus seguidores, a los que le escuchaban, y les hablaba con cosas comunes que ellos pudieran entender para ilustrarles el reino, para que la palabra llegara a sus corazones. Y aquí está hablando precisamente acerca de que hay un adversario, hay un enemigo, que cuando se sembró la buena semilla, porque se escogió la buena semilla y esa fue la que se sembró, pero el adversario aprovechó, llegó a escondidas, llegó cuando nadie lo miraba y resulta que sembró la cizaña y esa cizaña nació, porque todo lo que se siembra pues nace, ¿verdad? Más si se está cuidando, si se está cuidando la planta, la semilla que sembraste, pues obviamente va a nacer lo que se puso ahí también. Bueno, en su infinita misericordia, Dios ha soportado con mucha paciencia las devastadoras consecuencias de la cizaña a lo largo de la historia humana, por amor al trigo, que es su pueblo. Su reino aguarda el tiempo de la cosecha en que ambos serán totalmente y definitivamente separados, porque no puedes quitar la cizaña cuando está creciendo junto con el trigo, porque si quitas la mala hierba, si quitas la cizaña, vas a dañar esa plantita pequeña que apenas está germinando. El agricultor tiene que esperar al momento en que pueda ir y quitarla, o bien en el momento de la cosecha, cuando todo se trilla, pero se separa el trigo de la cizaña, de la maleza. Y muchos de nosotros en la vida cristiana vemos a personas con malas actitudes. Vemos a personas que en vez de ser personas que reflejen el amor de Cristo, que den un buen testimonio de una vida cristiana, los vemos y decimos, Dios mío, pero ¿qué pasa con esa persona? Y luego somos prontos para identificar y decimos, pues es que es cizaña, está entre el trigo y es cizaña. Y a veces quisiéramos nosotros ir y arrancarlos y decir, hay que desecharlos, pero eso no nos toca a nosotros. Eso le toca al Señor en el día de la cosecha. Así es que esa cizaña tiene que estar entre nosotros y no le pongas nombre ni apellido, ¿ok? No te preocupes por la cizaña, preocúpate por ser trigo. Preocúpate porque tú seas esa persona que pueda compartir a Cristo, que pueda reflejar su amor y su misericordia, que puedas dar un buen testimonio de una vida cristiana apegada a la palabra del Señor, que cree en el Señor, en sus promesas, que puede compartir y que puede reflejar a Cristo, no lo contrario. Y Jesús enfrentó los severos daños que la cizaña había causado en la mente y los corazones del pueblo de Dios. La cizaña no solo se manifestó en inmoralidad, sino se había mezclado con audaces filosofías religiosas, como hemos hablado, con una máscara de falsa piedad, pero llena de soberbia y de orgullo y de ambiciones personales, como decíamos hace un momento. ¿Sabes qué? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no te desalientes con la cizaña.
No te desalientes y que eso no endurezca tu corazón por la mala hierba que te sofoca. Quizás te sientes y dices, yo entre puras cizañas estoy. Pero no, que eso no desaliente tu corazón. No tomes decisiones equivocadas o apresuradas por la ofuscación que produce la cizaña. Hay personas que toman decisiones por eso. Dicen, no, o sea, para ser como fulana persona, no, mejor no. O sea, ¿cómo voy a ir a esa iglesia yo si ahí está fulanito, fulanita? Y ponemos ahí, pero donde quiera que vayamos va a haber imperfecciones. En el lugar donde nosotros nos paremos, vamos a ver situaciones que no nos gusten, situaciones que nos incomodan, situaciones que vemos que decimos, aquí no se refleja lo que se habla o lo que se debiera. Bueno, donde quiera que vayamos. Entonces, que eso no nos desaliente, que eso no nos haga tomar decisiones equivocadas. Tenemos que permanecer y tenemos que saber que siempre va a existir esa mala hierba, que siempre va a existir esa cizaña, que siempre va a haber situaciones o personas que son movidas en algunas situaciones que no debieran de serlo, pero están ahí. Pero no estamos nosotros para juzgar, para señalar, mucho menos para querer eliminar o quitar a alguien que no nos corresponde a nosotros. Ahora, veamos la siguiente. Dios permite que la mala hierba crezca junto al trigo para algunas cosas. Todo tiene un propósito y todo vemos que nos ayuda a nosotros a crecer. Y primero Dios permite que esa mala hierba o esa cizaña crezca junto al trigo, primero para probar nuestro corazón, para probar mi propio corazón. La cizaña también exhibe nuestras imperfecciones. Y cuando nosotros estamos criticando o señalando a alguien, también está saliendo esa proclividad mía que tengo de querer arreglar a todo mundo o de querer que todo mundo entre a un cuadro que yo estoy marcando. Y entonces Dios permite que ese trigo y esa cizaña crezcan juntos porque Dios quiere probar nuestro corazón y porque eso exhibe también nuestras imperfecciones, porque todos las tenemos. También para desarrollar paciencia, humildad y carácter en nosotros. A veces Dios permite que tengamos a nuestro lado personas complicadas, difíciles de amar, difíciles de tolerar. ¿Saben para qué? Para que en nosotros se produzca la paciencia, sobre todo hoy en día que todo lo queremos rápido, ahorita, instantáneo, en este momento. Bueno, pues la cizaña creciendo ahí con el trigo, Dios la permite para que en nosotros se desarrolle la paciencia, para que en nosotros se desarrolle la humildad y para que desarrollemos carácter, para que podamos permanecer, para que podamos tolerar, para que podamos perdonar, para que podamos amar, para que podamos soportar a los débiles. También para enseñarnos a confiar más en Él y no en las personas. Porque esta es una proclividad también. Tenemos la tendencia en confiar en la gente, en confiar en las personas y en muchos ciegamente. Si alguien viene y nos habla y nos dice, oye, mira, mucho cuidado esta situación y todo, nosotros, no. Yo conozco a esa persona y esa persona es recta, esa persona, sí, toda nuestra mirada está puesta en esa persona y resulta que esa persona es humana, que esa persona falla, que esa persona comete errores y cuando eso pasa, Dios santo,
Parece que Dios nos ha fallado. Parece que algo ha sucedido en nuestra vida. Así es que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y no en las personas. También para fortalecernos para batallas fructíferas. Para que no estemos enfrascados en batallas que nos desgastan y que no dan fruto, sino que realmente podamos dar fruto y podamos permanecer. Por eso es que Dios permite que la cizaña crezca junto al trigo. Los pensamientos y emociones negativas son productos de las mentiras que el adversario ha sembrado en nuestro corazón a través de eventos dolorosos y la cultura misma que nos tocó vivir. Estas emociones y pensamientos negativos suelen tener más influencia que las verdades bíblicas o la teología correcta. En ocasiones creemos más lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos ha pasado, que lo que realmente la palabra del Señor dice, que lo que realmente Dios dice para ti y para mí. Lucas 11:34 dice la NBI: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, entonces todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada, si está borroso, si está empañado, si no se ve bien, todo estará en oscuridad. El Espíritu Santo quiere y puede ayudarnos a identificar la raíz de todas nuestras emociones, porque todas nuestras emociones tienen un inicio, tienen una raíz, pero necesitamos abrir nuestra voluntad y nuestro entendimiento a Dios para pedirle que nos muestre las ataduras de nuestra alma. Las emociones no son malas, las emociones son buenas. Somos seres emocionales y a través de las emociones dejamos ver lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando hemos tenido una herida, un trauma, una lastimadura, algo que ha sucedido en nuestra vida en alguna etapa, ahí hay una emoción y decimos que se manifiesta quizás muchos años después o se sigue manifestando en nuestra vida. Y a veces nosotros estamos en el presente lidiando con algo que pasó hace mucho tiempo, pero que no le permitimos al Señor que lo tocara y que lo sanara, que no le permitimos que fuera ahí a este lugar y que Él pudiera ver qué nos ocasionó esto. Y saben que el Espíritu Santo tiene la virtud, tiene la gracia de poder llegar a esos lugares, a esa raíz y podernos mostrar qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Y por qué? Somos personas adultas batallando con alguna situación de hace muchos años en nuestro interior y decimos, pero ¿qué pasa? O sea, yo soy cristiano, yo ahora soy nueva criatura. Pero decimos, ¿por qué estoy batallando con esto, Señor? No se supone que yo esté batallando con esto y no entiendo y no sé qué hacer. Yo creo que es momento de pedirle a Dios que el Espíritu Santo vaya a lo más profundo de nuestro ser, porque a lo mejor creemos que tenemos luz y lo que tenemos es oscuridad y es tiniebla. Porque si hay luz, todo va a estar impregnado por esa luz, pero en ocasiones
No hay luz en esas áreas de nuestra vida y lo que hay es una atadura que nos mantiene ahí atados. ¿Y saben qué tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que abrazar, tenemos que recibir y tenemos que caminar en esa libertad que Cristo nos ha dado, en esa verdadera libertad, porque no podemos seguir siendo esclavos en alguna área de nuestra vida. No podemos tener una atadura en alguna área de nuestra vida, porque Cristo quiere darnos verdadera libertad, así como nos dio el perdón de nuestros pecados. Y ¿sabes qué? Tú y yo ya no somos deudores. Él pagó mi deuda y Él pagó la tuya. Nos perdonó esa deuda, nos perdonó nuestros pecados. Pero también así, con esa realidad, es que quiere hacernos libres de toda atadura, libres de esas situaciones del pasado que todavía están presentes y que todavía nos están trayendo conflictos en el ahora, en este momento. Dice el Salmo 139, el verso 23 y 24 de la RB60. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si tú y yo nos atrevemos a ir delante del Señor y decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, por favor, ve ahí a lo más profundo y ve si hay ahí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero parece que venimos a Cristo, que le entregamos nuestra vida, pero le decimos: hay lugares donde no quiero que entres. Hay situaciones que no quiero que veas. Hay cosas que no son muy agradables y no me gustaría que te asomaras ahí. Pero si tú y yo podemos ir delante del Señor con nuestro corazón realmente quebrantado, realmente sincero, y le podemos decir así como el salmista: examíname. Los que hemos ido con el médico sabemos cómo los médicos tratan, y van y hacen todos los estudios y el examen hasta que diagnostican y hasta que encuentran qué es lo que está sucediendo, qué es el padecimiento que tenemos y por qué nos está afectando en nuestra salud. Bueno, pues nosotros tenemos que ir al Señor y decirle: aquí estoy, Señor. No sé qué es lo que está pasando ni por qué está pasando, pero por favor, examíname, oh Dios. Examina mi corazón, conoce lo que hay aquí, conoce lo que duele, conoce lo que está ahí, conoce, Señor, lo que inquieta, conoce lo que está ahí. Pruébame, Señor, conoce mis pensamientos y ve si acaso hay camino de perversidad, si acaso yo estoy errada y yo pienso que todo está bien y que está correcto, pero resulta que el camino no es un camino del bien y no está correcto. Y entonces guíame por el camino eterno. Guíame por la senda que has trazado para mí. Guíame y condúceme, Señor, por donde tengo que caminar, porque ahí no veo, ahí no hay luz. Y entonces hazlo, por favor, Señor. Y te digo una cosa: el Señor lo hace. El Espíritu Santo va y empieza a mostrarnos esas situaciones en nuestra vida y va a donde está justamente la raíz. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de que haya un cambio en nuestra vida, de que haya una verdadera libertad. Si no conocemos la emoción negativa, porque en todos nosotros se manifiesta alguna emoción negativa en algún momento de nuestra vida. Y saben una cosa: si no conocemos la emoción negativa, tampoco
reconocerás la ofensa. Porque esa emoción negativa que se produce es por algo. Y en muchas ocasiones, o la gran mayoría, es por una ofensa. Por algo que alguien hizo o no hizo. Pero nosotros recibimos ahí la ofensa. Así es que si no reconoces la emoción negativa, tampoco reconocerás la ofensa. Si no reconoces la ofensa, tampoco reconocerás al ofensor. Porque toda ofensa viene por algo o por alguien, de parte de alguien. Entonces, cuando reconocemos la ofensa, podemos identificar o podemos reconocer al ofensor. Si no reconocemos al ofensor, tampoco podrás perdonarlo. Porque si no reconocemos que esa persona nos ofendió, nos hirió, nos lastimó, pues entonces no tendremos la oportunidad para perdonarle. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Si no perdonamos al ofensor, seguirás controlado por las emociones negativas. Parece algo bien complicado, pero no es complicado. Es algo muy sencillo, pero a todos nosotros nos da temor ir delante del Señor y permitirle que Él examine nuestro corazón y vea realmente nuestros pensamientos, que conozca lo que hay ahí. Pero es lo mejor que tú y yo podemos hacer, porque cada una de estas cosas deben de darse para tener la oportunidad de perdonar y de que nosotros seamos sanados, seamos restaurados y que no seamos más controlados por esas emociones negativas que van y brotan y salen donde menos lo esperamos. Porque mi esposo dice o hace algo que a mí me toca en algo y él no lo dijo por eso, pero pasa y yo reacciono de una manera muy inapropiada. Y yo pienso que es por él, pero no es por él. Es por algo que sucedió en algún momento de mi vida y esto nomás viene y exhibe lo que realmente hay ahí, la herida o la situación que realmente hay ahí. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, buscar a Dios de todo corazón. Buscar a Dios de todo corazón. El Salmo 34, el verso 17 y 18 dice así: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A los humildes, a los quebrantados, a los que se acercan a Él con toda humildad. Él está cercano. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Necesitamos ante todo el amor de Dios y la libertad en Cristo antes que la sanidad misma o la solución de nuestros problemas. Primero necesitamos buscar a Dios porque de Él es la verdad, de Él viene esa verdad que nos liberta y ese poder que nosotros necesitamos. Está en Él y de Él viene esa verdad que yo necesito para que ser verdaderamente libres, y tú y yo lo necesitamos. Al soltar todo dolor y todo resentimiento ante Dios, estás preparado para recibir sanidad en tu corazón. La verdad del Hijo revelada desplaza toda la mentira
que el diablo, que el enemigo, que el adversario ha sembrado en nuestro corazón. Y abrazarás esa verdad de Cristo sobre nuestra verdadera identidad. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios, porque nosotros podemos estar aquí y hablar y decir y todo y ser algo muy bonito, y tú te vas a casa, te vas a tu lugar de trabajo, regresas con los tuyos y sigues atado y sigues batallando con algunas cosas. Pero sabes una cosa, si tú vas delante del Señor, si tú con humildad te presentas delante de Dios y le dices: aquí estoy, Señor, examíname, escudriñame, enséñame, guíame, sosténme, Señor. El Señor va, y el Señor realmente te hace libre cuando va y cuando te muestra qué es la situación, qué es lo que vivimos, dónde está la raíz de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos diciendo. Y entonces tú puedes abrazar esa verdadera identidad que tienes hoy como hijo de Dios. Así, el verso 18 del pasaje que leí hace un momento en la versión NTV dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Tú y yo tenemos el corazón quebrantado. Bueno, no estamos solos, dejados ahí al lado del camino. No, el Señor está cerca de ti y de mí, que tenemos quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él rescata a los que ya no tienen esperanza, a los que miran como que ya acabó su tiempo, que ya no es posible. Entonces, primeramente tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y segundo, perdona a quien te ha ofendido. Hermana, ¿cómo me dice eso? No, yo no puedo perdonar, porque lo que a mí me hicieron o lo que yo viví, usted ni siquiera se imagina. Así es que no me pida eso. Hay personas que prefieren irse a la tumba con el agravio antes que perdonar. Y quizás nosotros podemos decir: no, eso no puede ser, pero sí, es una realidad y es posible. Toman la decisión de que mejor se van a la tumba antes de concederle a esa persona el perdón, porque dicen: no se lo merece y no se lo voy a dar. Piensan que perdonar es hacerle un bien al ofensor, pero perdonar es hacernos un bien a nosotros mismos, porque hay libertad en eso. Mateo 18, 34 y 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdonar es un mandamiento que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Y ya hemos hablado acerca del perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que tomamos. Y no la tomamos porque siento hacerlo, porque ya no me duele y entonces voy a perdonar. No, el perdón es una decisión que conscientemente y con dolor en muchas ocasiones la tomamos y decimos: perdono. Y también hay que olvidar, ¿verdad? Porque a veces decimos perdono, pero no olvido. Miren, hermanos, el perdón rompe el poder del juicio y nos provee libertad para ver con claridad. Perdonar es renunciar al deseo de venganza que existe siempre, porque cuando alguien te ha hecho algo, siempre está en tu corazón el momento de decir: es que yo me la tengo que cobrar, es que yo me tengo que vengar, es que me la tiene que pagar, es que no puede ser que ahí ande por la vida tan feliz y a gusto. No, eso no puede ser. No. Y entonces existe ese deseo de cobrarnos, de que nos paguen, pero cuando perdonamos, se rompe en nosotros el poder de ese juicio que tenemos en nuestro corazón y provee libertad
amistad, para ver con claridad. Y perdonar es precisamente renunciar a ese deseo de que me paguen lo que me deben, a ese deseo de esa deuda que alguien tiene conmigo. El perdón también es ceder nuestros derechos. Es una decisión consciente de renunciar a toda deuda que los demás tienen conmigo, que los demás tienen con nosotros. Te perdono la deuda. Así como el Señor nos perdonó nuestros pecados, tenemos que aprender a perdonar la deuda. Y cuando una deuda se perdona, ¿verdad? No es como te la perdono ahorita, pero luego después vuelves otra vez. No, perdonamos. Así es que al perdonar nos sentimos vulnerables e indefensos, por eso es que muchos no lo hacemos. Pero es como bajar la defensa y estar expuestos para ser lastimados de nuevo. Por eso es que decimos no lo hago, no, se van a aprovechar de mí otra vez, me van a herir de nuevo. Pero es así como nuestro corazón verdaderamente libera el perdón y cancelamos el poder de la amargura. Y bueno, para terminar, el 3, me faltan 2. El 3 dice: acude a la persona que necesitas perdonar o pedir perdón. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando vamos con la persona que nos ha ofendido, o si nosotros hemos de ir a pedir perdón, tenemos que ser sinceros, sinceras y humildes de corazón. Tenemos que tratar de mirarle a esa persona a los ojos y pedirle perdón. Y no justificarnos en decir, por ejemplo, yo hice mal, pero tú también me ofendiste. O si acaso te ofendí, entonces perdóname. O también algunos decimos, pues es que me dijeron que tenía que venir a pedirte perdón. Ninguna de esas cosas cuenta. Tenemos que ir con un corazón humilde, quebrantado, sincero y decirle a la persona, ¿sabes qué? Perdóname, reconozco que te lastimé, reconozco que hice algo que te ofendió, perdóname. Esto es lo que nos pide el Señor que hagamos. Y por último, decide caminar libre de amargura y en obediencia a Dios. También esa es una decisión que tú y yo debemos de tomar todos los días. Hebreos 12:15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando hay raíces de amargura ahí, aunque no quieras, van a salir y vamos a contaminar a las personas que están cerca, sobre todo a los nuestros, los que comparten la vida con nosotros. Recuerda que estás en un proceso sobrenatural de sanidad y de restauración y de crecimiento espiritual. Es posible que llegue a tu mente algún recuerdo o emoción del pasado. Permite que el Espíritu Santo sane y restaure tu alma. No intentes bloquear o ignorar tal recuerdo o tal sensación, sino llévalo al Señor en oración y déjalo en sus manos. Cuando bajamos la guardia y le permitimos al Espíritu Santo que trate con la herida, con el trauma o el resentimiento, es cuando podemos experimentar una verdadera sanidad y una restauración y una libertad en Cristo. Porque ya no hay más ataduras, ya no hay más situaciones que me mantengan atado, que yo quiero caminar y resulta que llego hasta cierto punto porque hay algo que me ata y que me regresa hacia atrás y que me mantiene atado. Bueno, en Cristo, así como hay perdón para nuestros pecados y redención para nosotros, también hay esa restauración
de nuestro pasado, ese olvidarse de nuestro pasado el Señor, pero no por arte de magia, sino que realmente sepamos que esta redención engloba también el que ese pasado que yo tuve, cortar con toda esa atadura que me mantiene en una vida sin gozo, en una vida de mediocridad en ocasiones, porque decimos estoy en Cristo, pero yo no veo la nueva vida en Cristo. Estoy en Cristo, pero sigo con depresión. Estoy en Cristo, pero sigo con problemas. Estoy en Cristo, pero sigo con coraje. Estoy en Cristo, pero sigo con amargura. Entonces el Señor quiere que vayamos a Él y realmente hacernos libres de ese pasado que nos está agobiando y que cada día está haciendo más peso sobre nosotros. La gracia de Dios, la sangre de su Hijo Jesús y el poder de su redención son más grandes que toda ansiedad, que todo temor, que toda inseguridad que tú y yo podamos enfrentar. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres y no habrá nada ni nadie que te pueda mantener en esclavitud o en atadura, porque es el Hijo el que nos da libertad. Es el Hijo el que entregó su vida y derramó su sangre en una cruz para perdonar tus pecados y los míos, para cubrir nuestras faltas, para pagar nuestra deuda. Y es el Hijo con su verdad el que viene y nos dice que podemos ser verdaderamente libres y abrazar esa libertad, y que mi pasado ya no sea lo que está frente a mí todos los días, y que esos pensamientos de destrucción que cada día vienen hacia mí ya no estén, porque soy digno y soy digna, soy perdonado, soy perdonada, y Él ya no se acuerda más de lo que yo fui, olvidó mis pecados. Entonces mi pasado no tiene por qué estar presente ahora y trayendo destrucción a mi vida. Si le permitimos a Dios que a través de su obra maravillosa de su Espíritu Santo vaya y escudriñe nuestro corazón, que nos vea tal cual somos, Él puede ir ahí y cortar todas esas ataduras que nos mantienen en esclavitud con nuestro pasado, verdaderamente libres en Cristo. Póngase de pie, por favor.